Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Padre amado, que estás en los cielos, venimos a ti ante tu presencia en esta mañana. Queremos saber más de ti, conocer más de ti, Padre. En esta mañana te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos acerques a ti y que nos levantes para luchar como soldados en tu ejército. Gracias, oh Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos en las Escrituras, encontramos que la Biblia describe la experiencia cristiana de muchas maneras diferentes. En algunos casos, la Biblia describe usando la ilustración de la agricultura. En otras, como en metas atléticas, a veces en términos de construcción o a veces en términos de pastoreo de ovejas. Y hay muchas otras formas en que la Biblia describe la experiencia cristiana. Todo esto nos sirve para ilustrar diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. Miren, sin embargo, quiero hablarles hoy en esta mañana específicamente sobre un aspecto que se ve repetitivamente en la Biblia, lo vemos constantemente y está reflejado en la vida cristiana. Es una experiencia conocida en la Biblia como la experiencia de la guerra. Así es, tal como lo pusimos en el título de este tema. La vida es una guerra. Encontraremos que este término se repite muchas veces en las Escrituras. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 7, la Biblia nos describe que hay una guerra aquí en la tierra, pero que empezó en el cielo. Apocalipsis 13, verso 3, la Biblia nos habla de una guerra que reinó sobre el tiempo de la Edad Media, conocida como la Edad Oscura. Y dice que se le concedió hacer guerra en contra de los santos. Miren, en el capítulo 2, en el verso 17, la Biblia nos dice que la guerra continuará con mucha fuerza. Nos dice que el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra en contra de ¿quién? Del descendiente del remanente de ella. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y díganme ustedes, ¿y qué tienen? El testimonio de Jesucristo. La Biblia nos dice que en esta batalla todos estamos luchando. Mis hermanos, el resultado final para el pueblo de Dios ya está asegurado. El Señor nos ha dicho a nosotros que seremos victoriosos si nos mantenemos aferrados a Él, si nos mantenemos aferrados a nuestro general. ¿Cuántos dicen amén? Quizás uno de mis pasajes favoritos se encuentra en la Biblia en el libro de Apocalipsis 17:14. Y nos dice allí: y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Hay una cosa que sí es segura, mis hermanos: la vida cristiana es una vida de guerra. Encuentro esto muy interesante cuando leo mi Biblia, cuando empiezo a estudiar las Escrituras. La Biblia no nos describe la vida del ser humano en una forma de que hay un tiempo de paz para el ser humano en esta tierra y hay un tiempo de guerra para el ser humano en esta tierra. No. Miren, la Biblia simplemente describe de que nosotros estamos en una batalla constante. Y esta batalla va a terminar solo cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de los que están aquí están esperando ese ansioso momento, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes
Unas palabras de este famoso predicador de la época de la Reforma, Taylor Bunch. Al escribir en uno de sus libros, recuerdo siempre lo que él puso allí. Los cristianos no están en un parque de diversiones disfrutando de un picnic. Él continúa diciendo, los cristianos estamos en un campo de batalla, entrampados en una lucha hasta el final. Es una lucha arreciante. Nosotros ocupamos una fortaleza, no una casa de vacaciones. Estoy convencido de que en cuanto más pronto todos nosotros nos demos cuenta de que estamos enlistados en una guerra a tiempo completo, una guerra que sucede aquí en la tierra, seremos mejores soldados, mis hermanos. A veces andamos en esta tierra dando vueltas como si fuésemos civiles. No sé si me entienden el término de la palabra civil. Por algunos años fui militar en la Fuerza Aérea del Perú. Y cuando nosotros estábamos en la vida militar siempre mirábamos a aquellos que estaban afuera en la calle y decíamos los civiles. Y sí es cierto, los militares tienen una preparación especial. Pensamos totalmente diferente a la gente que está en la calle. ¿Saben lo que pasa cuando se pone a un civil en medio de la guerra? Generalmente los resultados son catastróficos. Lo peor que podemos hacer es poner a un civil en medio de la guerra. Quiero decirles en esta mañana que estamos involucrados en una guerra y nosotros somos soldados, no somos civiles. Estamos metidos en medio de esta guerra, no estamos parados al lado de la batalla ni estamos mirando la batalla desde lejos. Nosotros estamos dentro del campo de batalla. En esta guerra en la cual estamos involucrados, mis hermanos, es una batalla constante, es una entrega completa de nuestra fe, es una sumisión completa de nuestro ser a nuestro Padre Celestial. Esta es una batalla sin tregua. Debemos nosotros entregar nuestra vida cada día a Cristo. En el espíritu de profecía encontramos muchas citas acerca de la vida cristiana. En una de ellas, la sierva del Señor nos habla sobre que la batalla es una marcha constante del cristiano. Podemos ver otra frase y encontrar otros textos en el espíritu de profecía donde nos dice que la batalla no tiene descanso, que debemos esforzarnos constantemente y decididamente oponernos a las fuerzas del enemigo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice el espíritu de profecía? Oponernos constantemente a las fuerzas del enemigo. Mis hermanos, ¿ven ustedes este lugar de reunión donde estamos en esta mañana? Todos estamos aquí juntos. Es un lugar hermoso. Es un lugar donde podemos tener paz. Donde todos podemos quizás aflojar nuestras armaduras, ¿verdad? Porque quizás estamos entre compañeros, entre soldados. Pero déjenme decirles algo. El hecho de que estemos aquí no quiere decir de que la batalla se ha detenido. Solamente porque estamos aquí, la batalla no se ha detenido allá afuera. Es más, la batalla continúa en esta mañana aquí mismo. Otro texto que encontramos en la pluma inspirada nos dice que el descanso, escuchen bien, el descanso está en el cielo esperando por los vencedores. Que alguien diga amén por eso. Amén. Sí, hay un descanso, pero el descanso no está aquí. El descanso será solamente para los vencedores en el cielo. La corona de vida eterna para los guerreros. Mis hermanos, no tenemos tiempo para sentarnos ahora. No tenemos tiempo para complacernos en nuestros gustos. Hay una corona que está esperando por aquellos valientes guerreros. Solo debemos aguantar un poco más, mis hermanos y mis hermanas. El Señor vendrá muy pronto. Muchos vivimos en países donde nos sentimos quizás a salvo porque podemos predicar el amor de Dios, podemos predicar el Evangelio de Cristo, podemos reunirnos donde queremos, podemos adorar a Dios en paz. Bueno, eso es lo que escuchamos constantemente de parte de nuestros hermanos, ¿verdad? Muchos dicen, estamos felices aquí porque aquí nadie nos persigue. Tenemos libertad, no tenemos persecución religiosa. Y la verdad, yo entiendo eso. Y también yo estoy agradecido a Dios por eso. Pero también me doy cuenta de que esa paz, esa tranquilidad, esa libertad que tenemos nos está llevando a un estado de complacencia, un estado de dejadez. No sé si me dejo entender en esta mañana. Esta tranquilidad, esta libertad, esta paz que a veces aparentemente estamos teniendo,
nos está llevando a que nos volvamos flojos. Es interesante cuando observamos a nuestros hermanos que viven en países lejanos, algunos lugares del mundo donde sí realmente hay persecución, donde hay cosas horribles que le suceden a nuestros hermanos cristianos. Pasan muchas penas. Podemos encontrar allí que ellos tienen una relación muy profunda con Dios, una vida dependiente solamente de Dios. La batalla para ellos sí es real. Debemos orar a Dios para que la batalla también se haga real para nosotros cada día en nuestras vidas. ¿No les parece? Vemos que Pablo le escribió a Timoteo en los libros de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y Pablo le animaba a este joven ministro misionero a que su vida entera, su ministerio, lo vea como en tiempo de guerra, como un tiempo de guerra de por vida. Vamos a ver algunos pasajes que nos ilustran esto más claramente. Vayan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Díganme amén cuando lo encuentren. Amén. Este texto nos dice: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, pelees por ellas la buena batalla. Miren lo que le está diciendo aquí Pablo. Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Es un término este de guerra? Sí. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Otro término de guerra? Miren, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me encanta lo que dice aquí. Nadie se enrola en la vida militar para terminar en los negocios de la vida, ¿verdad? Todo aquel que se enrola en la vida militar ya no tiene otro negocio más aparte. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Veamos lo que dice aquí Pablo, la recomendación que Pablo le da a Timoteo, a este joven. Leamos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Miren lo que Pablo le está diciendo. Pelea como soldado la batalla. No te distraigas en las cosas de la vida. Aquí Pablo le está aconsejando a Timoteo y le dice: mira tu vida, mira tu ministerio, mira las cosas que hagas. Míralo todo a través de los lentes de la guerra. Vemos también a Pablo aquí mismo poniéndose él mismo como ejemplo. En 2 de Timoteo capítulo 4 en el verso 7 vemos. Pablo nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, ¿y cuál fue el resultado de haber peleado la buena batalla, de haber guardado la fe? Pablo continúa diciendo: el resultado es, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Así es. Es una meta como la tienen los atletas, como la miran los soldados. Esto, mis hermanos, toma tiempo. El llegar a ser un soldado, el llegar a ser un atleta, se requiere de devoción, de dedicación. Así es, requiere de una vida de sacrificio, de dedicación. Mis hermanos y mis hermanas, escúchenme, mientras continuemos en esta batalla de fe, sostenidos de la mano de nuestro general, seremos victoriosos. Eso el Señor nos lo ha garantizado. Esa corona de justicia que le estaba esperando a Pablo también te espera a ti y me espera a mí. Quizás una de las más grandes tragedias que he observado en esta vida. Me imagino que también ustedes han podido observarla. Son aquellos que profesan ser cristianos. Así es. Y hoy voy a hablar a nuestros hermanos adventistas del séptimo día. A mis hermanos que están aquí. Hemos podido observar adventistas del séptimo día, hijos e hijas de Dios, que van de caída en caída, de derrota en derrota, de pérdida en el campo de batalla. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes han experimentado eso? Yo se lo pregunto porque yo también lo he experimentado. Miren, la Biblia nos describe una imagen totalmente diferente. Cuando nosotros vemos nuestras Biblias, cuando las leemos que la Biblia nos dice que nosotros podemos llegar a ser victoriosos, que podemos llegar a tener victorias ininterrumpidas, una tras otra y tras otra. Que podemos ir de batalla en batalla y seguir siendo victoriosos.
al seguir peleando en la batalla contra Satanás, el Señor nos asegura en su palabra que podemos seguir siendo victoriosos. Sin embargo, cuando miramos nuestras experiencias personales, oh, qué diferente, ¿verdad? Desafortunadamente terminamos viendo en nuestra experiencia derrota tras derrota y derrota tras derrota. Estoy seguro que esto es producto de que cómo nosotros vemos nuestras vidas. Les pregunto en esta mañana, ¿estamos viendo nuestras vidas como unas vidas en tiempo de paz? ¿O estamos viendo nuestras vidas como unas vidas en tiempo de guerra? Si nosotros hacemos un cambio en nuestra forma de ver, cómo nosotros vemos en nuestras mentes, cómo nosotros pensamos, nosotros vamos a tener resultados totalmente diferentes. El Señor quiere para nosotros victoria tras victoria. Eventualmente vamos a llegar allí, mis hermanos. Hoy en día no estamos allí porque si no ya estaríamos en el cielo. Pero el Señor nos ha prometido que nosotros vamos a llegar a ese punto si nos aferramos de su mano, de la mano de nuestro general. En esta batalla espiritual todos estamos metidos y todos debemos empujar hacia adelante. Mis hermanos, mis hermanas, déjenme decirles algo en esta mañana. No estamos en un tiempo de paz. Estamos en un tiempo de guerra. ¿Qué pasaría si les dijera que mañana al mediodía va a estallar la tercera guerra mundial? Aquí mismo donde nosotros estamos. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cambiaría? ¿Sí o no? Dígame, ¿cambiaría en algo? Si supieras de que las tropas del enemigo se dirigen exactamente aquí a donde nosotros estamos, de que el enemigo está viniendo y que el ataque aéreo será a las horas de la mañana y de que están ya rodando los tanques en esta dirección, si supiéramos que el ejército va a llegar aquí en la mañana, ¿cambiaría tu vida hoy? Absolutamente sí. ¿Verdad que sí empezarías a prepararte? Amén. De seguro que empezarías a prepararte ahora mismo. Pero quiero decirte algo. El enemigo ya está aquí. El enemigo ya ha llegado. Miren, en esta mañana al empezar nosotros oramos al inicio por el poder del Espíritu Santo para que llene este lugar. Sé que Él está aquí trabajando. Pero también sé y estamos seguros de que aquí mismo hay un conflicto, hay una guerra alrededor nuestro. Y debemos estar preparados para enfrentar a los ataques del enemigo. Mis hermanos, estamos peleando una batalla mucho más dura que la Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial o cualquier otra de las guerras que nosotros hayamos escuchado. Pero el Señor nos ha prometido que nosotros podemos llegar a ser victoriosos por la gracia de Dios. Amén por eso. Quizás uno de los pasajes más maravillosos que se encuentran registrados en la Biblia están en Efesios capítulo 6, hablando justamente de esta idea de la guerra. Miren, no tendremos mucho tiempo para revisar todo el capítulo detalladamente, pero vamos a busquemos al libro de Efesios. Acompañen, vamos al libro de Efesios capítulo 6. Aquí Pablo nos habla en este pasaje tan familiar para todos nosotros, ¿verdad? Muchos conocemos este pasaje, lo utilizamos constantemente. Y mientras lo leemos, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está describiendo la armadura de Dios y descubrimos de que nos está diciendo claramente en los textos de que la vida del ser humano es una vida de guerra. ¿Acaso no lo dice así? Miren, por lo demás, hermanos míos, ¿cuáles son las siguientes palabras después de esto que él utiliza? Sean fuertes. ¿Quiere decir que tenemos que ir al gimnasio? ¿Quiere decir que debemos levantar pesas? ¿Cuál es la siguiente palabra que dice Pablo? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, nos dice, sean fuertes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, aquí Pablo nos está diciendo que seamos fuertes, no bajo nuestra propia fuerza, no por la fuerza del pastor, no la fuerza del hermano, ni la fuerza de Jeffrey, ni la fuerza de la iglesia. Nos dice, sé fuerte, ¿en quién? En el Señor. Y en el poder de su fuerza, en el verso 11 continúa diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Quiero hablar un poquito más acerca de esto en esta mañana.
Antes de que Pablo hable sobre la armadura de Dios, que todos la conocemos muy bien, como el casco de la salvación, la espada, las botas, el escudo, etc. Antes de que nos empiece a hablar de todo esto, antes de que empiece a detallar cada una de las partes de la armadura de Dios, lo primero que Pablo nos dice es que seamos, ¿qué dice? Fuertes, ¿en quién? En el Señor. Miren, Pablo nos está diciendo esto porque a menudo nosotros vamos buscando ponernos la armadura, el casco, las botas, la espada, el escudo, y nos vamos derechito hacia la batalla sin pensar primero con la fuerza de quién estoy yendo. ¿Me entienden? Y nos metemos a la batalla y sacamos la espada y empezamos a luchar en la batalla y nos encontramos luchando con nuestras propias fuerzas. Y nos damos cuenta que cuando empezamos esta batalla la empezamos llenos de energía, pero después terminamos débiles. Pablo nos dice, antes de que te pongas la armadura, asegúrate de ser fuerte en el Señor. Tu fuerza tiene que venir de arriba, no de adentro de ti. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Creo que es interesante que veamos una de las grandes promesas de la Biblia, que muchos de nosotros la repetimos a cada rato. Y es bueno que la tengamos en nuestra mente, pero es bueno también que la meditemos. Se encuentra en Filipenses 4:13. ¿Recuerdan ustedes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, Pablo nos está preparando para ser victoriosos. Lo que Pablo está diciendo aquí está preparando el terreno para que nosotros seamos victoriosos. Él está preparando el terreno aquí para que la promesa que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece se haga realidad en nuestras vidas. Miren, entendamos que Pablo nos está diciendo a nosotros, nos está recordando que si nosotros vamos a la batalla con la fuerza del Señor, seremos victoriosos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. De acuerdo a lo que nos dice Pablo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, sin temor a equivocarnos, conocemos la respuesta. El Señor nos dará la victoria. Amén. Pero, miren, aquí hay algo muy interesante. Si tuviéramos que tomar a un soldado de nuestros días, del día de hoy, de nuestros tiempos, y si le pusiéramos esos equipos sofisticados que existen el día de hoy, esos equipos para la guerra, esos chalecos antibalas, esas armas de última generación, lo más moderno que se haya inventado hoy en día para la guerra, y si agarramos este soldado, lo forramos con este tipo de armamento, ¿no es cierto? Lo equipamos, y si lo ponemos a este soldado moderno, a este soldado, ¿no es cierto?, en medio de la guerra con todo este equipo, pero este soldado tiene un corazón cobarde, y lo enviamos así al campo de batalla y lo ponemos en medio de una batalla que está arreciando. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Cuando escuche el sonido de la artillería, cuando escuche las balas que le están pasando por la cabeza, de seguro que no va a correr al frente hacia el enemigo, sino se va a dar la vuelta y ¿qué cosa? Va a correr, se va a alejar del enemigo. ¿Por qué haría eso? Díganme ustedes. Porque en su corazón no tiene coraje, no tiene un corazón valiente. Mis hermanos, mis hermanas, este soldado es un cobarde. No importa la tecnología que lleve y el mejor escudo, el mejor armamento, si su corazón no está fortalecido, no tiene el coraje dentro del corazón, no importa la armadura que lleve, saldrá corriendo del campo de batalla. Mis hermanos, escúchenme bien, al enemigo al que tenemos que enfrentar, este enemigo es mucho más grande que cualquier otro enemigo que aquí se haya encontrado en la tierra. Este enemigo no está en el lejano oriente. Este enemigo se encuentra dentro de nosotros. Este enemigo está en nuestras casas, está en nuestras familias, en nuestras iglesias. Él está tratando de separarnos, de destruirnos. Por eso Pablo nos dice que antes de que vayamos nosotros a la batalla necesitamos un corazón fortalecido, un corazón fuerte en el Señor. Y solo cuando tengas, escúcheme, solo cuando tengas la fuerza, el poder, el coraje dentro de ti que solo Dios te puede dar, entonces en ese momento te puedes poner la armadura de Dios. Déjenme decirles algo, mis hermanos y mis hermanas. Cuando tienes el poder de Dios en tu vida, cuando tienes el poder de Cristo en tu vida, entonces te pones toda la armadura de Dios y ahora déjame decirte que ahora eres invencible. En 2 Corintios, en el capítulo 9, la Biblia nos dice que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que debiéramos estar haciendo nosotros es dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de buscar la fuerza dentro de nosotros y buscar la fuerza que viene desde arriba. Amén. Y ese es el Cristo del cual Pablo nos está hablando.
Pablo nos está diciendo finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor. Mañana tras mañana, madrugada tras madrugada, encuéntrese con Cristo. Tengan devoción con Cristo todos los días. Abren la palabra de Dios todos los días. Llévenla a través de todo el día. Compártanla con todos los que se encuentran en el día. En cada decisión diaria que tomemos, mis hermanos, que vivamos con la fuerza que el Señor nos da. Hay una promesa que yo les quiero compartir que se encuentra en Salmo 138. En esta poderosa promesa, la Biblia nos dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dígame, ¿no creen que es este acaso un poderoso pasaje de la Biblia? ¿Qué es lo que aquí nos está diciendo David? Que cuando clames a Dios, Él te dará un corazón fuerte. Es tiempo, mis hermanos, de que nosotros dejemos de pelear con nuestras propias fuerzas y que empecemos a pelear con las fuerzas del Señor. Déjenme decirles algo que encuentro muy interesante en este pasaje de Pablo. La primera cosa que el Señor nos dice antes de que vayamos a la batalla, el Señor nos está diciendo, acá nos dice Pablo, que el Señor nos dice que necesitamos las fuerzas del Señor. Luego nos dice, entonces ahora sí debes estar bien armado, porque cuando entramos a la batalla, mis hermanos, nosotros debemos estar llenos de la armadura. Aún si tenemos un corazón fuerte y no tenemos la armadura, pues fácilmente vamos a ser un blanco fijo. Vamos a caer rápidamente en la batalla, ¿verdad? Por eso aquí Pablo nos está diciendo, primero necesitamos la fuerza del Señor y después pongámonos la armadura del Señor. Y así seremos victoriosos en la batalla. Recordemos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros necesitamos un corazón valiente, un corazón fortalecido por el Señor, pero que también necesitamos una armadura. Una armadura que nos sostenga en la batalla. Eso es lo que nos dice el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Mis hermanos, pensemos un poco. No todas las personas utilizan una armadura. Solo aquellos soldados o aquellos que son soldados utilizan una armadura. Los civiles no utilizan una armadura. Debemos actuar nosotros como soldados y no actuar como civiles. Debemos empezar a pensar como soldados y no pensar como civiles. Debemos empezar a pensar que estamos en tiempo de guerra y no en tiempo de paz. Necesitamos un corazón valiente. También necesitamos de la armadura de Dios. Pero ¿por qué Pablo insiste de que nosotros también nos pongamos la armadura? Miren, en el verso 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para poder, ¿qué cosa dice? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios no quiere que simplemente vayamos a la batalla, simplemente que peleemos allí por pelear. Dios quiere que salgamos a la batalla y que regresemos victoriosos. Que no simplemente seamos un número más, una estadística más de muertos en la batalla. Nuestro general quiere que regresemos con victoria, con la frente en alto. Él quiere que nosotros vayamos a la batalla y que en la batalla nos mantengamos de pie. ¿Le pediste a Dios esta mañana por su armadura? Te pregunto, cuando te levantaste esta mañana, ¿le pediste al Señor por un corazón fortalecido? ¿Te pusiste la armadura? Pablo nos está diciendo que nosotros debemos pedirle a Dios un corazón fuerte, fortalecido, valiente, pero también cuando vamos a la batalla necesitamos estar protegidos. ¿Pediste esta mañana, pediste el día de hoy la armadura de Dios para protegerte contra los asaltos del enemigo? La razón por la cual Pablo nos dice que nosotros necesitamos una armadura, necesitamos un corazón valiente. Pablo nos dice esto porque nosotros no estamos peleando en contra de carne, sino en contra de principados y en contra de potestades. ¿Contra quién estamos peleando? Miren, nuestra lucha no es en contra de seres humanos. ¿Me escucharon bien en esta mañana? Nuestra lucha no es en contra de seres humanos. En esta mañana la batalla no es en contra de tu esposa o en contra de tu esposo. La batalla no es en contra de tus hijos. La batalla no es en contra de los miembros de tu iglesia. La batalla no es en contra de los compañeros de tu trabajo. La batalla no es en contra de los miembros de tu familia. No. La batalla no es en contra de seres humanos. Muy a menudo pensamos que si la persona que está conmigo, o mi pareja, o mi compañero de trabajo actuaría de una forma diferente, quizás las cosas estarían más en paz y podría vivir yo con más tranquilidad y las cosas serían diferentes. Muchos pensamos que si mi compañero cambiara, o si mi hijo cambiara de carácter, o mi esposo cambiara de carácter, entonces la pelea se va a alejar y entonces voy a vivir una vida más pacífica. Pero déjenme decirles algo, eso no es bíblico.
La Biblia nos dice claramente que la batalla no es en contra de sangre ni carne. No estamos peleando en contra de humanos, pero sí en contra de principados, en contra de potestades, en contra de seres que reinan en la oscuridad de este mundo. No quiero que me malentiendan. Yo sé que estos principados y potestades, estos seres de oscuridad utilizan a los humanos para instigarnos. Debemos entender que cuando nosotros nos encontramos en medio de una situación, un problema con un ser humano, tenemos que entender que ese ser humano no es el problema, entiéndanme. Debemos entender que atrás de ese ser humano está el enemigo tratando, instigando de causar de que nosotros decidamos escoger y actuar en una forma que va a dañar nuestra armadura, que va a dañar nuestra relación con nuestro general. Así es. Así que cuando salgamos el día de hoy, después de nuestro culto en esta mañana, cuando salgamos a nuestras actividades del día durante la semana, y si alguien está manejando allí muy feliz en su carro y alguien se te mete delante del carro, recuerden que la batalla no es en contra de ese ser humano. Cuando tú estás en la línea del supermercado para comprar y alguien se mete delante de tu cola, recuerda que la batalla no es en contra de esa persona. No es en contra de los seres humanos, mis hermanos. Satanás está usando a esas personas para instigarte, para que pierdas tu armadura, para que tú también seas uno más que cayó en la batalla. Eso es lo que quiere el diablo de ti, que no te mantengas de pie en la batalla. Miren, la batalla en la que nosotros estamos peleando, debemos entender que el enemigo en esta batalla al cual nos estamos enfrentando nunca duerme, no se debilita. Él es constante en todos sus ataques. La sierva del Señor nos dice a nosotros que la batalla más grande que tenemos que librar en esta tierra es la batalla contra el yo. Quiere decir en contra de nosotros mismos. Y por no saber eso, muchas veces nosotros a menudo ponemos la batalla en los hombros de otra persona. Responsabilizamos a otros por la batalla, por la guerra en la cual vivimos. Por la guerra que nosotros debiéramos de pelear, la ponemos en otros. Y decimos que ellos tienen la culpa o el otro tiene la culpa sin admitir que el problema está dentro de nosotros. Miren, esta batalla trata de que tú pierdas el control. Esta batalla intenta de que tú te pongas impaciente. Esta batalla es hacerte pensar de que tú debes contraatacar y devolver el daño que te hicieron y no reflejar a tu general, que es Cristo. Esa es la batalla que nosotros libramos diariamente. La batalla no es en contra de otros seres humanos y tenemos que recordar esto bien claro, mis hermanos. Yo creo que nuestras iglesias andarían mucho mejor si llegásemos a entender esto. No se imaginan la cantidad de peleas y discusiones y problemas que se reducirían en nuestras iglesias si entendiéramos de que la batalla no es en contra de los seres humanos. Miren, el diablo usa diferentes tipos de situaciones. Él crea situaciones simplemente para jalar los hilos que él conoce que nosotros tenemos amarrados con él. Y él saca provecho de cada situación que crea, si nosotros caemos. Dígame, ¿de quién prefieren ser ustedes marionetas? ¿Marionetas del diablo o marionetas de Dios? ¿De quién prefieren que realmente mueva esos cordones en su vida? ¿Quién quieren que ustedes los guíe? ¿De quién realmente queremos estar nosotros conectados? ¿A los cables del diablo o a los cables de Dios? Mis hermanos, yo quiero estar conectado a los cables de Dios. Amén. Sigamos leyendo lo que Pablo nos dice en el verso 13. Continuamos. Por lo tanto, miren, lo que Pablo empieza a decir en el verso 13 tiene relación con lo que él nos había mencionado en el verso 12. De verdad, de que nuestra lucha no es en contra de carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Nos dice ahora, por lo tanto. Y quiero aclarar algo aquí. Es bueno que nosotros repitamos estas cosas, porque debemos entenderlas. A veces lo leemos y pasamos de largo y decimos estas cosas son tan obvias. Sí, son tan obvias que inclusive por ser tan obvias no le hemos prestado atención. Porque muchos de nosotros tenemos la cabeza tan llena de conocimientos, pero que en la mayoría de los casos no hemos empezado a experimentar lo que nosotros conocemos. No hemos puesto en práctica.
Sabemos la respuesta correcta de la clase de la escuela sabática. Somos los primeros en levantar el brazo cuando se hace una pregunta. Hasta inclusive podemos terminar la frase del predicador. Pero no tenemos una experiencia práctica porque no hemos estado luchando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por eso Pablo nos dice claramente, pónganse la armadura de Dios. Es lo único que nos va a sostener en contra de los ataques del enemigo. La única cosa que nos va a ayudar es la armadura de Dios, mis hermanos. Escúchenme claramente, probablemente lo voy a seguir repitiendo. Tener la cabeza llena de las 28 doctrinas no nos va a proteger en contra de los ataques del enemigo. Miren, en algún punto de nuestra experiencia como adventistas hemos llegado a pensar de que porque guardo el sábado, o porque soy vegetariano, o porque tengo un excelente estilo de vida, o porque sé acerca de la verdad acerca de los muertos, o porque sé de la verdad acerca de que Cristo viene muy pronto, por saber todo esto, hemos llegado a pensar de que estamos a salvo de los ataques del enemigo. Y eso es una falacia. No puede haber algo más falso y más errado que eso. Por eso es que tenemos los escritos de la sierva del Señor que nos dicen que muchos adventistas del séptimo día no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nunca se pusieron la armadura de Dios. Porque cuando fueron a la batalla fueron derrotados por el enemigo, inclusive habiendo sabido las respuestas correctas, inclusive teniendo la cabeza llena de todo el conocimiento. Tenemos que entender que esto no es una cosa intelectual, es una relación íntima con el Dios viviente, con un Dios vivo, mis hermanos. Dios no está interesado en tener un pueblo lleno de conocimiento. Escúchenme, llevo muchos años como adventista del séptimo día predicando las doctrinas de la iglesia, de la Biblia. Creo de todo corazón que tienen que ser predicadas, que tienen que ser entendidas. Pero créanme, mis hermanos y mis hermanas, es una relación directa con Cristo lo que necesitamos. Lo que necesitas tú y lo que necesito yo. Una religión basada en doctrinas no es suficiente. Pero las doctrinas nos tienen que llevar a Jesucristo, nuestro Salvador. Sí, por lo tanto, Pablo nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar de pie en el día del mal. Vemos aquí que Pablo utiliza la palabra estar de pie 3 veces. Cuando algo se describe 3 veces, y refiriéndose a la armadura de Dios, la conclusión obvia para nosotros es de que Dios quiere que nosotros entendamos esta verdad. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en pie. Amén. Me gusta la versión de la traducción que hizo Tyndale en el tiempo de la Reforma de Efesios 6:13. La voy a leer. Dice así: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Mis hermanos, cuando la batalla termine, nosotros estaremos firmes y en pie y veremos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Y vamos a decir, Señor, este es nuestro Dios en quien hemos esperado. Estaremos en pie y estaremos esperando, quizás como un soldado cansado, gastado, desgarrado, pero estaremos en pie. Y la corona de justicia será puesta sobre nuestras frentes sudorosas, quizás marcadas por la batalla, pero mis hermanos, seremos triunfantes, seremos declarados victoriosos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. ¿Cómo podremos estar de pie resistiendo las tentaciones de Satanás? Recordemos la promesa de Santiago donde nos dice, resistan al enemigo y él saldrá corriendo de ustedes. Miren, en mi mente cada vez que leo ese pasaje bíblico tengo siempre una imagen, la imagen de un perro corriendo que se aleja de mí con el rabo entre las piernas. Me imagino que a ustedes también les encantaría ver esa imagen, ¿verdad? A un perro que se aleja de ustedes con el rabo entre las piernas. Santiago nos dice, resiste a Satanás y él saldrá corriendo de ti. En esta batalla tú y yo debemos resistir a las tentaciones. Tú sabes cuáles son esas tentaciones en tu vida. Tú las conoces mejor que cualquier otra persona. ¿Cómo te estás preparando para pelear esa batalla? Hoy mismo, ¿te preparaste hoy para pelear esa batalla? ¿Cómo te estás preparando 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 para p
Debemos avanzar rápido porque el tiempo se nos está acabando. Y quiero mostrarles otras cosas mientras seguimos leyendo el libro de Efesios. En el capítulo 6, vayamos al verso 14. Pablo continúa diciendo, estad pues firmes. Miren, aquí está nuevamente esta palabra, estad firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, 6 cosas que Pablo nos dice que debemos llevar con nosotros mientras vamos a la batalla. Mientras tenemos el corazón valiente, fortalecido, con fuerza, con la fuerza del Señor, entonces nos ponemos la armadura de Dios completa, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado. Ahora Pablo nos dice, no te olvides de tu casco. Llévalo contigo juntamente con el corazón fortalecido, con el corazón valiente que el Señor te ha dado. Tú has orado por ese corazón, el Señor te lo ha dado y entonces ahora ponte cada parte de la armadura de Dios y camina hacia adelante en la batalla y vas a ser victorioso. Cuando nosotros analizamos lo que Pablo nos está diciendo acerca de esta armadura, comúnmente nosotros la entendemos como bendiciones, ¿verdad? Muchos nosotros hablamos de la fe, la justicia, la verdad, la paz, la salvación, la palabra de Dios. Comúnmente nosotros cuando escuchamos esto pensamos en, wow, son tremendas bendiciones. Y sí, realmente sí lo son, pero es interesante verlas como las ve Pablo. Al referirse a estas partes de la armadura, Pablo se está refiriendo a un equipo, a un armamento de guerra. Muchos de nosotros decimos qué hermoso es tener la justicia de Cristo y hablamos así. Pero déjenme decirles algo, la justicia de Cristo es útil para la guerra. Cuando hablamos de la salvación, normalmente nosotros decimos, Señor, gracias por la salvación. Pero la salvación es algo que nosotros nos las tenemos que poner encima para pelear en la guerra. Pablo nos está diciendo que todas estas cosas deben ser usadas cuando entramos en el conflicto de la batalla. En otras palabras, Dios nos ha entregado estas cosas como un propósito específico, que es justamente para ser utilizadas en la batalla. Si nosotros conocemos la verdad, entonces deberíamos usarla como una correa. Si nosotros conocemos la justicia, deberíamos usarla como una coraza. Si conocemos el evangelio de la paz, deberíamos usarla como unas botas de soldado. Y si tenemos nuestra fe en las promesas del Señor, deberíamos sostenerla en nuestro brazo como un escudo. Si disfrutamos de la salvación, deberíamos asegurarnos bien el casco de la salvación y si amamos la palabra del Señor, deberíamos usarla como una espada. Como hemos mencionado anteriormente, todas estas cosas fueron creadas para ser usadas en un contexto de guerra, en un contexto de batalla. Nuevamente, mis amigos, les recuerdo que en esta vida no hay un tiempo de paz. En esta vida todo el tiempo es guerra. El tiempo que tenemos en esta tierra es un tiempo constante de guerra. La vida es guerra, mis hermanos. Me parece muy interesante que muchos adventistas, incluyéndome a mí, conocemos al detalle cada una de estas 6 piezas de la armadura de Dios. Las conocemos probablemente de memoria, pero nuestra vida diaria nos demuestra que solamente es un conocimiento. Solo es un conocimiento intelectual, que lo tenemos en la cabeza, pero no es un conocimiento de corazón. Tiene que haber un viaje de aquí, de nuestro corazón, hasta nuestra cabeza. Tiene que impactar no solamente en la manera en cómo yo pienso, sino en la manera en cómo yo estoy viviendo mi vida. Nosotros no solo necesitamos el conocimiento, sino también necesitamos la experiencia práctica. ¿Cómo utilizamos ese conocimiento en la vida práctica? Habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? En tiempo de guerra, todo cambia. ¿Es cierto? Quiero preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿alguno de ustedes recuerda el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? Quizás algunos de los que están aquí presentes estuvieron vivos en ese tiempo. Conocí una vez a una persona que peleó en la Segunda Guerra Mundial hace mucho tiempo. Cuando él me contaba sus historias, él recordaba esos tiempos claramente y me dijo, recuerdo claramente que él me dijo, Jeffrey, todo cambió rápidamente en esos días. Durante la guerra, todo cambia.
La gente vive sus vidas totalmente diferentes. Los periódicos están anunciando diariamente qué está sucediendo con nuestras tropas que están allá en el frente de batalla. Las familias hablan de sus seres queridos que valientemente están peleando en el frente de la batalla en contra del enemigo. Las familias pasan tiempo orando por aquellos que están allá en la batalla. Todos están en alerta máxima. Estamos todos armados, estamos vigilantes y gastamos nuestro dinero en una forma muy diferente, ¿no les parece? Todo cambia cuando estamos en medio de una guerra. Podemos ver, por ejemplo, que el pueblo americano, cuando vivió sus vidas en la Segunda Guerra Mundial, y lo comparamos con la forma en cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy, hay una diferencia abismal. ¿Cómo estamos viendo la vida? ¿Como en un tiempo de paz? ¿O estamos viendo la vida como un tiempo de guerra? Créanme que cambiará completamente tu vida de la forma en que como tú la observas. ¿A través de qué lente estás observando tú la vida? ¿A través de un lente de paz o un lente de guerra? Mis hermanos, el efecto de la guerra no solamente toca a los que están allí al frente en el campo de batalla, toca también a todos los que están en casa, a los que están apoyando a la guerra también desde la casa, aquellos que se han quedado en el pueblo. Miren, muy pocas personas hoy en día piensan que estamos en medio de una guerra. Esta guerra no se compara a la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente habíamos mencionado de que Satanás es nuestro peor enemigo al cual podemos enfrentarnos, ¿verdad? Escúcheme, las víctimas de esta guerra, las víctimas de esta batalla no solamente pierden un brazo o una pierna. Las víctimas no solamente pierden su vida física, pero en esta batalla las víctimas tienen una pérdida mayor. La pérdida es más alta. Ellos pueden perder su vida eterna. ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿La estás viendo a través de tus lentes de paz o a través de tus lentes de guerra? Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos decidió que iban a construir un barco portatropas para llevar soldados. Los británicos tenían un barco portatropas que podía mover tropas a diferentes partes del mundo, así que los Estados Unidos invirtió $80 millones para construir un barco portatropas construido por la naval, cuyo propósito era transportar 15,000 soldados. Imagínense, 15,000 soldados en un solo barco para moverse rápidamente a cualquier parte del planeta donde se esté desarrollando una guerra. En 1952, 7 años después de que la Segunda Guerra Mundial terminara, el SS USA fue terminado de construir. El barco podía viajar a 44 nudos de velocidad, cerca de 84 kilómetros por hora. Podía viajar 10,000 millas sin necesidad de tener que parar por combustible o por alimentos o para abastecerse de nada. Todo lo tenía allí. Miren, era superior a cualquier otro barco que se había inventado en su época. Podía viajar a cualquier parte del mundo y llegar en menos de 10 días. Era el barco más rápido y el más seguro barco portatropas del mundo en ese tiempo. Un barco construido para la guerra. Pero la única cosa que sucedió es que el SS USA nunca llegó a ser usado para la guerra. Estuvo estacionado por mucho tiempo. Sin embargo, en vez de ser usado para la guerra, el SS USA, tiempo después, fue modificado para ser usado como un crucero de lujo, para llevar a presidentes, personas famosas, celebridades a diferentes partes del mundo. Obviamente, como un barco de lujo ya no podía llevar 15,000 personas, pero por todas las modificaciones que le hicieron en el barco y todas las cosas que le añadieron, lo máximo que podían entrar eran 1,500 personas. Este barco ahora tenía 4 salones inmensos o pistas de bailes, tenía 2 cines inmensos, tenía 4 espacios grandes como canchas de golf en la superficie, tenía piscinas, tenía calefacción. Fue famoso porque fue el primer barco con aire acondicionado en todos los lugares. Se convirtió en un lugar para bailes, para placeres, para los ricos y los adinerados, para viajar pacíficamente por el océano. Vemos cómo las cosas habían cambiado en este barco, ¿verdad? Originalmente fue construido para la batalla y ahora era un barco de lujo. Ahora las caras de las personas que viajaban en este barco se veían diferentes. Las conversaciones eran diferentes. La velocidad en la que un crucero se mueve era totalmente diferente a la velocidad en la que fue diseñado, moverse como un barco portatropas rápidamente.
Hoy el SS USA se encuentra estacionado en un muelle en Pensilvania, oxidándose allí. Mucha gente lo ha tratado de resucitar, pero sin ningún éxito. Yo creo que está allí solo como una advertencia para la Iglesia de Dios. Para ponerlo en una forma sencilla y clara, mis hermanos y mis hermanas, la Iglesia del séptimo día fue construida para la guerra. ¿Lo creen ustedes? Miren, Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra. La Iglesia Adventista del séptimo día, en mi opinión personal, y creo que la Biblia apoya lo que yo pienso, la Iglesia Adventista del séptimo día fue construida para una batalla espiritual, mis hermanos, pero la hemos convertido nosotros en un crucero de lujo. Espero que estas palabras se asienten bien en nuestros pensamientos, que la próxima vez que vengamos a una iglesia no veamos a nuestra iglesia como un crucero de lujo, sino como un barco portatropas. Si tú tienes puestos tus lentes y miras a la vida como en tiempo de paz, pensarás de la iglesia como un lugar de entretenimiento, un lugar para hacerte sentir cómodo. Pero si tienes puestos tus lentes y miras a la vida como en tiempo de guerra, créame, vas a ver a la iglesia como un medio para equiparte para la batalla. Solamente cambiando el lente de tiempo de paz a tiempo de guerra, lo cambiará todo en tu vida. Repito, la Iglesia de Dios no es un crucero de lujo, es un barco portatropas. Esta iglesia ha sido diseñada para derrotar al enemigo y llevar en ella a la mayor cantidad de gente para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Debemos dejar de pensar que estamos viviendo en un tiempo de paz y entender de que estamos viviendo en un tiempo de guerra. Somos soldados peleando en el ejército de Dios. Y por la gracia de Dios, a través de su poder, a través de su fuerza, seremos victoriosos, mis hermanos. Y en este barco llevaremos la mayor cantidad de gente posible al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, la sierva del Señor nos habla en Señal de los Tiempos, escrita en agosto de 1905. Ella escribió lo siguiente: la idea de los seguidores de Cristo que piensan que pueden ser excusados del conflicto sin tener ningún tipo de pruebas, disfrutando el confort y los lujos de la vida, es un terrible error. ¿Será que hemos caído en ese terrible error? Miren, la vida cristiana es una marcha constante en la batalla, en un campo de batalla agresivo que necesita perseverancia, resistencia. No es un invento humano lo que nosotros estamos viviendo, ni son teorías falsas de que estamos viviendo en un tiempo de guerra. Mis hermanos, tenemos frente a nosotros a un adversario poderoso. La Biblia nos dice que a todos aquellos que sirvan bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel se les ha asignado una tarea difícil y pondrá a prueba cada músculo, cada célula de nuestro cuerpo. Tendrán que resistir pruebas duras por el amor a Cristo. Tendrán conflictos que harán temblar a su alma. Pero me gusta esta parte. La sierva de Dios continúa diciendo: pero si son soldados fieles, dirán: nuestra aflicción, que es temporal solo por un momento, nos llevará a una gloria eterna, porque no estamos peleando por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta no es una batalla de mentiritas, mis hermanos. No es una batalla chiquitita que estamos peleando. Esta es una batalla hasta la muerte. Y es mi oración de que el Señor te ayude a enlistarte en esta batalla. Que cambies los lentes a través de los cuales estás mirando tu vida. Que le pidas a Dios que te dé unos lentes para mirar el tiempo de guerra en el que estamos viviendo. Ayúdame a ver como un soldado, no como un civil. Que tu iglesia es un barco portatropas diseñado para equipar al pueblo de Dios, y no como un medio de disfrute y entretenimiento para hacer mi vida más confortable. Ayúdame, Señor, a mirar las cosas como tú las ves, y que vaya al frente hacia la batalla con el poder y la fuerza y el coraje de Jehová. ¿Es este tu deseo en esta mañana? Tenemos que orar por esto, mis hermanos y mis hermanas. El Señor está más deseoso de darnos de lo que nosotros mismos estamos deseosos de recibir. Él quiere que tú seas victorioso. Él quiere que tú llegues al reino de los cielos. Él nos ha dado todo lo que necesitamos si nosotros se lo pedimos y dependemos de Él al 100%.
Oremos por eso en esta mañana y pidámosle a Dios que nos ayude a pelear la buena batalla. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Amante Padre que estás en los cielos, en este día, como familia y como iglesia, en este día santo sábado, nos has recordado de que hay una guerra, una batalla que pelear. Padre, te pido que nos ayudes a ver la vida a través de los lentes de guerra y no de paz. Padre, nuestros corazones anhelan estar contigo en el cielo. Pero mientras mantenemos ese objetivo, te rogamos que nos sostengas con tu poder omnipotente, para que cuando entremos a la batalla con la armadura que tú nos has dado, lleguemos a ser victoriosos. Danos la victoria, Dios mío. Queremos ver más y más de esa victoria cada día en nuestra experiencia cristiana. Ayúdanos, Padre, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo y donde quiera que estemos. Ayúdanos a mirar la vida como guerra, como en tiempo de guerra, como una guerra que está declarada en contra de principados y potestades. Ayúdanos a entender que la guerra no es en contra de nuestros hermanos de iglesia, de que la guerra no es en contra de nuestros familiares, de que la guerra está dentro de nosotros, que la guerra es en contra del enemigo de los enemigos, el enemigo Satanás. Señor, ubícanos en este tiempo en el que estamos viviendo. Que te veamos a ti como nuestro gran general para recibir nuestras órdenes en la batalla. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos que estamos aquí. Y gracias también por las personas que escucharán este mensaje a través de las diferentes redes y canales que tú has puesto, Señor, para que tu palabra sea proclamada. Que tu Santo Espíritu se quede con nosotros. Te pido todo esto en el nombre y la sangre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo.